Ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, que también lo reconocemos por las letras MRU, es aquel movimiento con velocidad constante cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo de este tipo de movimiento lo observamos en las puertas que abren y cierran en un ascensor. Generalmente estas puertas abren y cierran siempre a la misma velocidad. Entonces, acabamos de mencionar dos cualidades de este movimiento: que es a velocidad constante y que su trayectoria es una línea recta. Eso es fundamental para comprender el movimiento rectilíneo uniforme. Como estábamos estableciendo entonces, en los movimientos rectilíneos uniforme o en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad del cuerpo es constante y por lo tanto esa velocidad es igual, no cambia en ningún momento. La unidad en el sistema internacional para la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es el metro por segundo, aunque suele usarse en el lenguaje cotidiano la expresión kilómetro por hora o abreviado km/h, pero hay que hacer las conversiones. Y entonces debemos de saber que 1 kilómetro por hora es lo mismo que decir 1000 metros por cada 3600 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, 1 kilómetro por hora es lo mismo que decir 0.28 metros por segundo. A continuación, hagamos un pequeño ejemplo para ver cómo se convierte de kilómetro por hora a metros por segundo. Vamos a convertir 50 kilómetros por hora. Como solución a esto vamos a plantear que ya sabemos que 1 kilómetro por hora es igual a 0.28 metros por segundo. Entonces este valor es nuestro factor de conversión, tanto para convertir de kilómetros por hora a metros por segundo, como para convertir también de metros por segundo a kilómetros por hora. En este caso vamos a multiplicar 50 kilómetros por 0.28. 50 por 0.28. El resultado es 14 metros por segundo. 14 metros por segundo. Ahora vamos a convertir kilómetros por hora a kilómetros por hora a partir de metros por segundo. Y para ello tengo una velocidad de 8 metros por segundo. Como ya sabemos que 1 kilómetro por hora equivale a 0.28 metros por segundo, entonces para ir de metros por segundo a kilómetros por hora nos toca dividir. Hay que dividir 8 metros entre 0.28. Al hacer la división 8 entre 0.28, el resultado es 28.6 kilómetros por hora. En el lenguaje que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme hay tres factores o tres valores, tres magnitudes que vamos a considerar importantes: la velocidad, la distancia y el tiempo. En este triángulo nosotros vamos a memorizar cómo se relacionan la velocidad, la distancia y el tiempo. Para ello vamos a recordar la siguiente fórmula. Si yo quiero calcular la velocidad, voy a dividir la distancia entre el tiempo. Veámoslo acá. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Velocidad, distancia sobre tiempo. El tiempo es igual a la distancia dividida entre la velocidad, como lo podemos ver en el triángulo del MRU. Tiempo, distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Y la distancia la vamos a calcular multiplicando la velocidad por el tiempo. Veamos, distancia es igual a la velocidad por, a esta línea que la separa significa por tiempo. Velocidad por tiempo. Si se multiplica la velocidad por el tiempo, se obtiene la distancia o espacio recorrido. En el MRU utilizamos algunas gráficas y en este caso presento un ejemplo de una gráfica de MRU.
En esta gráfica estamos viendo las posiciones del tiempo y de la distancia recorrida. A medida que el tiempo aumenta, como podemos ver acá, el espacio recorrido también va aumentando. Cuando el tiempo está en segundos, cuando había pasado un segundo, esta partícula había recorrido 10 metros. Cuando habían pasado 2 segundos, esta partícula ya había recorrido 20 metros. Cuando habían pasado 3 segundos, ya había recorrido 30 metros. Cuando habían pasado 4 segundos, había recorrido 40 metros. Y cuando ya llevaba 5 segundos, había avanzado 50 metros. Evidentemente, esta partícula de esta gráfica se está moviendo con velocidad de 10 metros por segundo. Y eso lo podemos ver directamente en la gráfica. En el primer segundo, los primeros 10 metros. Por lo tanto, la constante de variación es de 10. Va variando, como puede verse, de 10 en 10. Y esa variación es lo que conocemos en este caso como velocidad constante. Otro gráfico de velocidad constante es este, en el que aparece el tiempo y la velocidad sin subir ni bajar en posición vertical. Eso nos muestra esta gráfica. De manera que si en un examen, en un gráfico te aparece un esquema como este, podrás entender que esto se refiere a una velocidad constante. Veamos ahora un ejemplo sencillo de aplicación de las fórmulas. Un móvil viaja con velocidad constante de 18 km por hora. ¿Qué velocidad lleva en metros por segundo? Vamos a convertir de kilómetros por hora a metros por segundo según este problema. Entonces vamos a multiplicar por el factor de conversión, que es 0.28. Al hacer la operación 18 km por hora por 0.28, el resultado es de 5.04 metros por segundo. Recordemos que el factor está asociado a metros por segundo. Otro problema resuelto es el siguiente. Un móvil viaja con velocidad constante de 6 metros por segundo. ¿Qué distancia viaja en minutos? En 20 minutos. Bueno, vamos a ver la solución al problema. En 20 minutos hay 20 por 60 segundos, porque cada minuto tiene 60 segundos. En otras palabras, en 20 minutos tengo 1200 segundos. Sabemos que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Por lo tanto, vamos a desarrollar la multiplicación. 6 multiplicado por 1200. Y ese resultado es de 7200 metros. Esa es la distancia recorrida, 7200 metros. Si tú lo divides entre 1000, puedes fácilmente deducir que 7200 metros equivale a 7.2 kilómetros. Tenemos a continuación el otro ejemplo. Calcular la velocidad constante de un móvil que recorre 200 metros en 15 segundos. En la solución debemos de observar el triángulo. Se me está pidiendo que calcule la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Es distancia dividido entre tiempo. Por lo tanto, aquí en mi fórmula voy a aplicar lo que habíamos establecido. Me regreso un poco. La velocidad se calcula dividiendo distancia entre tiempo. Como son 200 metros, los divido entre 15 segundos. 200 entre 15 y nos da 13.3 metros por segundo. Ahora sí podemos cambiar a la siguiente diapositiva. Un móvil viaja a lo largo de un espacio de 1500 metros con velocidad de 5 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo realiza el recorrido? El triángulo me dice que para calcular el tiempo debo dividir la distancia entre la velocidad. Entonces esta es la fórmula, distancia entre velocidad. Me dice el problema que son 1500 metros entre una velocidad de 5 metros por segundo. 1500 entre 5 nos daría 300 segundos. Ya sabemos que los metros se van a eliminar para que predominen los segundos, puesto que estamos calculando el tiempo. Acerca del tiempo en las ciencias naturales debes de saber lo siguiente. El tiempo debe expresarse en segundos. Sabemos que una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos y por lo tanto
Una hora tiene 3600 segundos. Para convertir de minutos a segundos, haz lo siguiente. Convierte, por ejemplo, 15 minutos a segundos. Esto es muy fácil. Solo se multiplica por 60, porque cada minuto tiene 60 segundos. Por eso se multiplica. Entonces, 15 minutos por 60 segundos, por 60 minutos, por 60 segundos que tiene cada minuto, 15 por 60, me va a dar 900 segundos. 15 por 60, pero también puedo pasar de segundos a minutos. ¿Cómo? Voy a convertir 15 segundos a minutos y también los voy a convertir a horas. Esto es muy fácil. Para pasar a minutos, los segundos se dividen entre 60. En este caso, 15 segundos entre 60 nos va a dar 0.25 minutos. 0.25 minutos. Para pasar a horas, entonces se dividen los segundos entre 3600. Tengo 15 segundos y los divido entre 3600. Y eso ya me da una respuesta para anotar en mi cuaderno. Y hasta aquí llegamos con la presentación.